El 90% de las personas no logra terminar de escuchar esta historia completa. Cuando mi hermano consentido usurpó mis tarjetas bancarias para deslumbrar a su esposa superficial, jamás imaginó que perdería la herencia familiar completa al enfrentar mis demandas legales. Mi nombre es Elena, y lo que voy a contarles cambió para siempre la dinámica de mi familia. Esta historia comenzó hace exactamente 8 meses, cuando descubrí que mi hermano menor, Ricardo, había estado utilizando mis tarjetas de crédito sin mi consentimiento durante más de un año. Ricardo siempre fue el consentido de la familia. Desde pequeño, mamá y papá le daban todo lo que pedía, mientras que a mí me enseñaron el valor del trabajo duro y la responsabilidad. Cuando cumplió 25 años, conoció a Vanessa en un evento social exclusivo del País Club. Vanessa era exactamente lo que uno esperaría de alguien criada entre algodones, hermosa, elegante, pero con una mentalidad completamente materialista. Desde el momento en que Ricardo la trajo a casa, supe que habría problemas. Vanessa tenía esa manera de hablar que demostraba que estaba acostumbrada a que le dieran todo sin esfuerzo. Durante la cena familiar, comentó casualmente que su padre le había comprado un auto nuevo cada año desde que cumplió 18. Ricardo la miraba embobado, claramente impresionado por su estilo de vida ostentoso. El noviazgo duró apenas 6 meses antes de que se comprometieran. La boda fue espectacular, por supuesto. Ricardo gastó una fortuna que, honestamente, no tenía. Trabajaba en la empresa familiar de papá, pero su salario no era suficiente para mantener el estilo de vida que Vanessa esperaba. Eso debería haber sido una señal de alerta. Después de la boda, Ricardo y Vanessa se instalaron en un apartamento en la zona más exclusiva de la ciudad. Vanessa comenzó a redecorarlo inmediatamente, comprando muebles de diseñador y obras de arte que costaban más que el salario anual de muchas personas. Ricardo parecía nervioso cada vez que hablábamos de dinero, pero siempre decía que todo estaba bajo control. Los primeros meses de matrimonio parecían ir bien desde afuera. Ricardo publicaba constantemente en redes sociales fotos de cenas caras, viajes a resorts exclusivos y regalos costosos para Vanessa. Pero yo conocía a mi hermano, y algo en su comportamiento me preocupaba. Parecía estresado, dormía mal y había perdido peso. La verdad comenzó a salir a la luz cuando recibí mi estado de cuenta mensual en febrero. Había cargos que no reconocía, una joyería exclusiva, un spa de lujo, reservas en restaurantes donde nunca había estado. Al principio pensé que era un error del banco, pero cuando revisé más detenidamente, vi un patrón. Todos los gastos coincidían con las fechas de las publicaciones de Ricardo en redes sociales. Llamé al banco inmediatamente. Después de una investigación preliminar, confirmaron que alguien había estado usando una tarjeta de crédito adicional vinculada a mi cuenta. La tarjeta había sido solicitada con mi información personal, pero enviada a una dirección diferente. Esa dirección resultó ser la oficina de Ricardo en la empresa familiar. Cuando confronté a Ricardo, inicialmente lo negó todo. Pero la evidencia era abrumadora. Finalmente admitió que había estado usando mis tarjetas de crédito para financiar el estilo de vida que Vanessa esperaba. Había gastado más de $40.000 en un año. La explicación de Ricardo fue patética. Decía que Vanessa venía de una familia muy acomodada y que él no podía decepcionar sus expectativas. Había comenzado con pequeños gastos, pensando que podría pagarlos antes de que yo me diera cuenta. Pero Vanessa tenía gustos cada vez más caros y los gastos se salieron de control. Lo que más me dolió fue la manera en que Ricardo intentó minimizar sus acciones. Decía que éramos familia y que eventualmente me pagaría todo. Pero cuando le pregunté cuándo y cómo, no tenía respuestas. Su salario ya estaba comprometido con otros gastos, y Vanessa no mostraba ninguna intención de reducir sus gastos. Decidí que tenía que tomar medidas legales. No era solo una cuestión de dinero, sino de principios. Ricardo había cometido un delito, y el hecho de que fuera mi hermano no lo excusaba. Presenté una denuncia formal por fraude y uso indebido de tarjetas de crédito. La reacción de la familia fue predecible. Mamá lloró y me suplicó que retirara la denuncia. Papá estaba furioso, pero no conmigo, sino con Ricardo. Había trabajado toda su vida para construir un patrimonio familiar respetable, y las acciones de Ricardo habían puesto todo en riesgo. Vanessa, por su parte, se mostró indignada cuando se enteró de la denuncia. Pero su indignación no era por las acciones de Ricardo, sino por el hecho de que yo hubiera traicionado a la familia llevando el asunto a los tribunales. Decía que los problemas familiares debían resolverse en privado, pero curiosamente nunca ofreció ayudar a pagar la deuda. El proceso legal fue largo y estresante. Ricardo contrató a un abogado caro, gastando aún más dinero que no tenía. Durante los meses que siguieron, salieron a la luz más detalles sobre la situación financiera de Ricardo y Vanessa. Habían acumulado deudas masivas con múltiples tarjetas de crédito, préstamos personales y hasta dinero prestado de amigos.
Mientras tanto, Vanessa comenzó a mostrar su verdadero carácter. Cuando se dio cuenta de que Ricardo no podía mantener el estilo de vida que ella esperaba, comenzó a criticarlo constantemente. Las publicaciones en redes sociales cesaron y, según nuestros primos, habían comenzado a tener discusiones públicas en eventos sociales. El punto de inflexión llegó cuando el abogado de Ricardo le informó que podría enfrentar tiempo en prisión si era declarado culpable. Papá, que había estado guardando silencio durante todo el proceso, finalmente tomó una decisión que cambiaría todo. Papá llamó a toda la familia para una reunión. Estaban presentes Ricardo, Vanessa, mamá, yo y nuestro abogado familiar. Papá había preparado un documento legal que era, efectivamente, un ultimátum. El documento establecía que papá pagaría toda la deuda que Ricardo me debía, más los gastos legales y daños adicionales. Pero a cambio, Ricardo sería completamente excluido del testamento familiar. Toda la herencia que le correspondería, incluyendo su participación en la empresa familiar, pasaría a mí. Vanessa se puso histérica. Comenzó a gritar que no era justo, que Ricardo había cometido un error pero que no merecía perder su herencia. Pero papá fue inflexible. Dijo que Ricardo había demostrado que no se podía confiar en él con dinero, y que no iba a permitir que destruyera lo que había construido durante décadas. Ricardo estaba en shock. Creo que realmente no había considerado las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Había estado tan enfocado en impresionar a Vanessa que no había pensado en el futuro. ¿Te está gustando? Suscríbete y compártelo con alguien que también lo necesite. Ahora se enfrentaba a perder no solo su herencia, sino también su trabajo en la empresa familiar. Mamá intentó mediar, pero papá ya había tomado su decisión. Dijo que Ricardo podía elegir, aceptar los términos y resolver el asunto legalmente, o enfrentar las consecuencias criminales por su cuenta. No había una tercera opción. Después de 2 días de deliberación, Ricardo aceptó los términos. Firmó todos los documentos legales necesarios, renunciando formalmente a su herencia familiar. El dinero que me debía fue pagado en su totalidad y yo retiré la denuncia criminal. Pero la historia no terminó ahí. Vanessa no podía aceptar que Ricardo hubiera perdido su herencia. Había contado con ese dinero para su futuro, y ahora se enfrentaba a la realidad de estar casada con alguien que tendría que trabajar duro para mantener un estilo de vida modesto. Las tensiones en su matrimonio se intensificaron. Vanessa comenzó a cuestionar públicamente las decisiones de Ricardo y a compararlo desfavorablemente con otros hombres de su círculo social. Ricardo, por su parte, estaba deprimido y resentido, sintiendo que había perdido todo por nada. La situación llegó a un punto crítico durante una cena familiar 3 meses después. Vanessa había estado bebiendo y comenzó a hacer comentarios sarcásticos sobre la pobreza de Ricardo. Dijo que si hubiera sabido que iba a perder su herencia, nunca se habría casado con él. Ricardo finalmente explotó. Le gritó que él había arriesgado todo para darle el estilo de vida que ella quería, y que ella nunca había mostrado gratitud o comprensión. Vanessa respondió que ella nunca le había pedido que robara y que si él hubiera sido honesto desde el principio, ella habría tomado decisiones diferentes. Esa noche, Vanessa empacó sus cosas y se fue a casa de sus padres. Dijo que necesitaba tiempo para reevaluar su matrimonio. Pero todos sabíamos que era el final. El divorcio fue rápido y brutal. Vanessa contrató al mejor abogado de divorcios de la ciudad, determinada a obtener la mayor cantidad de dinero posible. Pero Ricardo ya no tenía mucho que dar. Sin su herencia familiar y con su reputación arruinada, sus opciones eran limitadas. Durante el proceso de divorcio, salieron a la luz más detalles sobre la verdadera naturaleza de Vanessa. Había estado teniendo una aventura con un empresario adinerado durante los últimos meses de su matrimonio. Aparentemente, había estado buscando una salida, desde que se enteró de que Ricardo había perdido su herencia. Ricardo quedó devastado por esta revelación. Se dio cuenta de que Vanessa nunca lo había amado realmente, sino que había estado interesada únicamente en su dinero y estatus social. Había destruido su relación con la familia y había perdido su futuro financiero por alguien que lo había estado engañando. Hoy, 8 meses después de que todo comenzara, Ricardo vive solo en un apartamento modesto. Trabaja en un trabajo regular, ganando un salario modesto pero honesto. Ha perdido peso, pero paradójicamente parece más saludable que antes. Ya no tiene la presión constante de mantener una fachada de riqueza. Vanessa se casó con su amante empresario apenas 6 meses después de que su divorcio fuera finalizado. Publicó fotos de una boda aún más extravagante que la que había tenido con Ricardo. Pero según los rumores, su nuevo esposo es conocido por ser controlador y celoso, muy diferente del Ricardo complaciente que ella había manipulado fácilmente. En cuanto a nuestra familia, las heridas están sanando lentamente. Mamá finalmente entiende que las acciones de papá fueron necesarias para proteger el patrimonio familiar.
Ricardo y yo estamos comenzando a reconstruir nuestra relación, pero será un proceso largo. Papá, por su parte, dice que no se arrepiente de su decisión. Cree que Ricardo necesitaba aprender una lección difícil sobre las consecuencias de sus acciones. Espera que eventualmente Ricardo pueda reconstruir su vida basándose en valores honestos en lugar de en impresiones superficiales. La empresa familiar ahora está completamente bajo mi control. He implementado nuevas políticas financieras y de transparencia para asegurar que algo así nunca vuelva a suceder. Irónicamente, estoy generando más ingresos que nunca antes, validando la decisión de papá de confiar en mí con el legado familiar. Ricardo me ha pedido perdón numerosas veces. Dice que entiende por qué tomé las acciones que tomé y que no me guarda rencor. Pero también admite que le llevará años superar completamente la vergüenza y el arrepentimiento de lo que hizo. La lección más importante de toda esta experiencia es que las acciones tienen consecuencias, especialmente cuando se trata de confianza y dinero. Ricardo aprendió de la manera más difícil que no se puede construir una vida sólida sobre mentiras y engaños. También aprendí algo sobre mí misma. Descubrí que soy más fuerte de lo que pensaba, capaz de tomar decisiones difíciles cuando es necesario. Defender mis principios, incluso cuando significaba enfrentar a mi propia familia, fue una de las cosas más difíciles que he tenido que hacer. En cuanto a Vanessa, creo que eventualmente recibirá su propia lección de karma. Las personas que basan sus relaciones únicamente en el dinero y el estatus social eventualmente descubren que esas cosas no proporcionan felicidad genuina o seguridad a largo plazo. Mirando hacia atrás, a veces me pregunto si podría haber manejado la situación de manera diferente. Pero cada vez que pienso en ello, llego a la misma conclusión. Ricardo necesitaba enfrentar las consecuencias de sus acciones para poder crecer como persona. Hoy, nuestra familia es más pequeña pero más honesta. Hemos aprendido que la lealtad familiar no significa encubrir comportamientos destructivos. Significa apoyarse mutuamente para ser mejores personas. Ricardo está comenzando a salir con alguien nuevo, una mujer que trabaja como maestra y que parece valorar la honestidad y la simplicidad. Es una diferencia refrescante de Vanessa, y espero que esta nueva relación esté basada en valores más sólidos. En cuanto a mí, estoy enfocada en hacer crecer la empresa familiar y en construir mi propio futuro. He aprendido que la verdadera riqueza no se mide solo en dinero, sino en integridad, relaciones auténticas y la capacidad de dormir bien por la noche sabiendo que has hecho lo correcto. Esta experiencia cambió para siempre la dinámica de nuestra familia. ¿Conoces alguna historia similar a largo plazo? Todos estaremos en los comentarios. A veces las lecciones más valiosas son las más dolorosas de aprender. Si te gustó esta narración, te recomiendo especialmente el vídeo que aparece en pantalla ahora mismo. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos cada semana.